SER Podcast. Y se acaba de votar y aprobar en la Asamblea General de la ONU la resolución apadrinada por la Unión Europea. Es una resolución que pide el cese de las hostilidades en Ucrania y el respeto a la integridad territorial de los estados. Cosa que obviamente tiene que pasar por la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano. El respeto a la integridad territorial de los estados pasa porque no haya tropas de otros estados dentro del tuyo. Esta votación era muy importante, lo primero porque la Asamblea General se ha convertido ya en el único foro en el que se pueden aprobar resoluciones críticas con la invasión rusa, porque el Consejo de Seguridad de la ONU, que es donde deberían abordarse estas cuestiones, ahí Rusia tiene derecho a vetarlo todo y lo hace, lo veta todo. Pero lo más importante esta noche era comprobar qué hacía China. Y se ha vuelto a abstener. No protege del todo a Rusia votando en contra de esta resolución, pero se abstiene, que ya de por sí es un mensaje en un momento además en el que Estados Unidos insiste en que hay pruebas de que el régimen chino se está planteando mandar armas a Rusia. Vamos a la sede de la ONU en Nueva York. Corresponsal Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Cuéntanos exactamente las claves de esta votación. Sí, pues se ha votado hace muy pocos minutos y se ha aprobado con 141 votos a favor, 2 menos que la resolución del pasado octubre que condenaba también la invasión rusa. 7 estados han votado en contra: Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Mali, Nicaragua, Siria y por supuesto Rusia, y 32 se han abstenido, entre ellos China, que se mantiene en su posición habitual. Y ahora estamos a las puertas de esta Asamblea General, donde acaba de comparecer el ministro de Exteriores de Ucrania. Ha celebrado este resultado, ha hecho un llamamiento a la paz y ha lanzado este mensaje a aquellos países afines a Rusia. Because by providing Russia with weapons, that country helps aggression and blatant violation of the UN Charter. Los países que entregan armas a Rusia fomentan la agresión y violan la Carta de las Naciones Unidas. Y a pesar de haber registrado 2 votos menos que en la anterior resolución, sigue siendo una amplia mayoría. Tras un año de desgaste, tras un año de guerra, se necesitaban 2/3 de la Asamblea para aprobar esta resolución, que recordemos no es vinculante, pero que sí envía un claro mensaje a Rusia, el de impulsar un proceso de paz y exigir el fin de las hostilidades. Sara, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a irnos ahora mismo a Ucrania. Ha estado allí hoy el presidente español Pedro Sánchez reunido con el ucraniano Volodymyr Zelensky, pero antes, y empezamos por ahí el día de 2 minutos, Marina, la noticia económica de la noche. Iberia cierra la compra de Air Europa por 400 millones de euros. Con los que completa la compra de la aerolínea años después de empezar las conversaciones de iniciar la operación, otros 400 millones de euros por los que Iberia absorbe Air Europa, con lo que refuerza, destacan, su mercado en Latinoamérica y Caribe. La marca Air Europa no desaparece, eso sí, se va a mantener en cualquier caso ese nombre. El día en que el Parlamento italiano ha aprobado la primera ley claramente ultraderechista impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, una ley que restringe al máximo los rescates marítimos de migrantes, el número de acogidas y los puertos en los que pueden desembarcar. Carrefour, Día, Freud o J. García Carrión son 4 de las 69 empresas multadas por el Ministerio de Agricultura por incumplir la ley de la cadena alimentaria. Primeras multas adelantadas por la SER, la mayoría por pagar tarde a proveedores. Pedimos a la Administración que nos apoye para lograr más información y transparencia en la cadena alimentaria. Reclama la portavoz de UPA, Montse Cortiñas. La multa más alta impuesta no llega a 12.000 euros. Un jueves en el que el ministro de Agricultura, precisamente, Luis Planas, ha descartado tajantemente limitar los precios de los alimentos como reclama Unidas Podemos. Cualquier medida que se introdujera en un sentido de una limitación de precios iría en contra de la cadena alimentaria y sobre todo de agricultores y ganaderos, y yo no lo voy a permitir y no beneficiaría a nadie. 3 de cada 10 llamadas al 024, el teléfono contra el suicidio que ha puesto en marcha el Gobierno, son de jóvenes menores de 30 años. El dato lo conocemos el día en que la Generalitat de Cataluña ya no descarta que detrás del terrible suceso de Sallent, las gemelas que se tiraron por la ventana, haya un caso de acoso escolar. La que ha muerto quería que lo trataran como un chico, quería que lo llamaran Iván, y los Mossos trabajan con la transfobia como detonante hipotético del presunto suicidio. Y otros 16 años de cárcel suma el productor de cine Harvey Weinstein por violación. Una jueza de Los Ángeles acaba de añadir esa pena a los 23 que ya está cumpliendo por otro caso juzgado en Nueva York. Su historial de abusos y acoso, destapado por la prensa, dio lugar en 2017 al movimiento Me Too. 3 periodistas esta noche en la mesa de análisis de Hora 25. Natalia Junquera, periodista del País. Buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Buenas noches, Jesús. Hola, muy buenas noches. Y en Sevilla, Juanma Márquez, su director del Diario de Sevilla. Juanma, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y en la contra de Hora 25...
Manuel Javois, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Hoy hemos sabido que hubo un momento en el que Harry Potter estuvo a punto de no existir, porque cuando el mago y su historia solo estaban plasmados en un manuscrito de J.K. Rowling, ese manuscrito tuvo problemas para salir a la luz por el acoso al que la entonces pareja de J.K. Rowling la sometió a ella, ¿no? Él le amenazaba, le chantajeaba a ella con destruir el manuscrito si ella lo dejaba. Ella iba guardando las páginas en su bolso, las sacaba de su casa para fotocopiarlas por miedo a que él quemara esas hojas del manuscrito de Harry Potter, y ella intentaba no perder uno de los libros que después pasaría a ser uno de los más famosos de la historia de la literatura reciente, Harry Potter y la piedra filosofal, Javois. ¿No te parece impresionante que la precuela de una de las sagas más famosas de la literatura universal sea una historia de abuso y control sobre una mujer? ¿No es impresionante que Harry Potter pudiese no haber existido, no por falta de talento de la autora, ni por falta de recursos, ni por editores ciegos o falta de fortuna, que es lo habitual, sino por culpa de la historia más antigua de todas, la de un hombre despechado maltratando a su exmujer? ¿No te parece increíble que el mago más popular del mundo haya sido, antes de nacer, paseado clandestinamente dentro de un bolso, fotocopiado a escondidas en una oficina para salvarlo no de Voldemort, sino de un exmarido alcohólico que llegó a robar páginas y a esconderlas de su autora? Es la vida real, a veces más maravillosa que la vida de la ficción y otras veces muchísimo más vulgar, pero fíjate, aún dentro de la vulgaridad, esta historia absolutamente extraordinaria. Chico conoce chica, chico abusa de chica, chica crea Harry Potter y hace felices a millones de niños en todo el mundo. Un beso, Javois, esta mañana. Un bico, chao, gracias. Estos son los aplausos con los que el Parlamento ucraniano ha despedido esta tarde a Pedro Sánchez, que ha visitado el país en la víspera del aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Even if the situation is dire, I have hope because I see people determined to defend their freedom. Dice el presidente español: incluso en una situación así de complicada tengo esperanza porque veo al pueblo dispuesto a defender su libertad y porque no estáis solos en esta guerra. Estaremos con Ucrania el tiempo que sea necesario. Este es el mensaje que ha dejado Sánchez hoy en Kiev. Lo ha dicho en su comparecencia con Zelensky, que ha agradecido el apoyo de España a su país. Estimado Pedro, estimado presidente, tu visita a Kiev justo hoy, la víspera del 24 de febrero, confirma que Ucrania y España seguirán estando juntos por la libertad de Ucrania, por los valores y la libertad de cada pueblo de Europa, que valora la vida, la democracia y el orden internacional basado en reglas justas. Durante este periodo de la lucha, el apoyo de España no ha hecho más que aumentar. El apoyo militar, político, energético, humanitario, lo agradezco a toda España. En esa comparecencia conjunta de Sánchez con Zelensky, el presidente español ha confirmado el envío de hasta 10 tanques Leopard. En principio van a ser 6, eso es lo que anunció ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero hoy el presidente ha dicho que van a intentar que sean 10. Y sobre los aviones de combate que piden los ucranianos, se ha comprometido Sánchez a estudiar el asunto, pero nada más, al menos por ahora. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Hay que estudiarlo y hablarlo, ha dicho Sánchez sobre los aviones de combate. Sí ha habido un compromiso concreto sobre los tanques Leopard. Vamos a enviar 6 Leopard 2 A4. Nuestra intención es durante las próximas semanas y meses ver si podemos escalar a un total de 10. Vamos a ayudar a Ucrania en todo lo que podamos, ha afirmado también Pedro Sánchez, ayuda que Zelensky ha agradecido al presidente personalmente, pero también a cada uno de los ciudadanos de España por un apoyo, por una ayuda internacional que nuestro país, ha recordado Sánchez, no tuvo en la guerra civil. Cuán importante hubiera sido, en momentos muy difíciles también de la historia en España, haber contado con la solidaridad internacional, que no la tuvimos. Todo en una rueda de prensa en la que el presidente ucraniano ha dejado también abierta la puerta a reunirse con el líder chino. Ha desvelado Zelensky que tiene contactos con ese país, que ha entrado
en la ecuación de una posible salida del conflicto. Esto es lo que ha dado de sí la comparecencia en el Palacio de Mariinsky, el complejo presidencial ucraniano, donde Zelensky ha recibido a Sánchez esta mañana. Después, Sánchez ha estado en dos de los escenarios más cruentos de la guerra, en Irpin y en Bucha. Aquí cayó una bomba del avión. Donde ha visitado una exposición de fotos con imágenes del horror que se encontraron las tropas ucranianas tras la retirada rusa. Imágenes dramáticas, terribles. Ha hecho una ofrenda floral a los caídos y ha recorrido junto a Zelensky el Paseo de los Valientes de Kiev, donde hay una placa con el nombre del presidente Sánchez. Lo último ya por la tarde. Thank you. Dear Mr. Speaker, un discurso ante el Parlamento ucraniano que empezaba así, discurso solemne, donde Sánchez ha alabado la dignidad de los ucranianos que luchan por sobrevivir y no por el poder como hace Rusia. Un discurso que ha terminado así con los parlamentarios puestos en pie. Y allí en Kiev está también Pablo Ispán, diputado del Partido Popular. Señor Ispán, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Usted ha viajado a Ucrania a mostrar el apoyo del Partido Popular al pueblo ucraniano. Del Partido Popular y de la Comisión de Mixta de la Unión Europea, donde soy vicepresidente, dentro de una delegación de diputados y miembros de comisión, tanto de Asuntos Exteriores como de Unión Europea, diferentes parlamentos europeos. Están ahora mismo en el hotel, creo, señor Ispán, porque ha entrado ya en vigor el toque de queda, ¿verdad? Exacto. Bueno, todavía no. Aquí a las 11 entra el... bueno, sí, son las 11:05, exactamente. Sí, allí son las 11, sí. Ya ha entrado, sí. A las 11 horas de Ucrania, son las 10 horas de España, entra el toque de queda y vamos, estoy en la octava planta de la habitación. Kiev es una ciudad enorme y aquí parece como si estuvieses en mitad del campo porque no se ve ni una sola luz. ¿Qué ha podido ver desde su llegada allí a Ucrania? Bueno, pues ha sido una agenda muy intensa, pero ir por la capital, por Kiev, pues llena de sacos terreros, de barricadas, de medidas de seguridad, una ciudad que estuvo a punto de ser invadida, de ser tomada hace justo un año, bueno, pues impresiona mucho. Luego hemos estado en la Rada, en una agenda cambiada con la del presidente Sánchez. Nosotros por la mañana hemos estado allí con los compañeros diputados en la Rada, allí nos han estado pidiendo armas, que es lo que piden todos a los socios europeos, Unión Europea y OTAN. Han sido las tres peticiones que se nos han hecho. Y luego por la tarde pues hemos estado con el presidente Zelensky también, allí en el complejo presidencial, con un discurso pues igual que el resto de políticos ucranianos y con el ministro de Energía hablándonos sobre la situación de energía. Anímicamente, ¿cómo ha visto a Zelensky? Pues impresiona. Estar con Zelensky es como estar con Winston Churchill en 1940, siendo rodeado por los nazis, pero al mismo tiempo con una determinación enorme para ganar. O sea, está en una guerra, esto no es un conflicto político, esto es un conflicto militar, y tiene la determinación de que van a ganar la guerra. Y por otro lado, bueno, pues ahí se necesita el compromiso firme de los aliados y no regatearle nada de lo que necesitan, ¿no? Para vencer a una de las grandes potencias, ¿no? que es Rusia, que invadió hace justo un año de un modo unilateral y violando todas las normas del derecho internacional su territorio. Hoy hemos escuchado al presidente Sánchez diciendo que España va a intentar llegar hasta 10 tanques Leopard, no solo los 6 que anunció ayer la ministra de Defensa. No sé si le parece al PP una cantidad adecuada, proporcional al peso, al arsenal que tiene España. Pues la verdad es que él está siendo bastante rácano el apoyo por parte del gobierno de España. Hoy también he visto un informe del Instituto Elcano sobre el tanto por ciento de ayuda a Ucrania respecto a otras naciones y lamentablemente está siempre por detrás de lo que va exigiendo, lo que va pidiendo y va implorando el gobierno ucraniano. En el tema de los carros de combate, no podemos olvidar que hace un mes decía el ministro de Exteriores que no estaba sobre la mesa de esa cuestión. Y vemos como siempre va con retraso. Y España tiene un gran potencial y el pueblo español es extremadamente solidario. Es una agresión injusta y moral, que en eso hay un gran consenso por parte, digamos, del centro izquierda y del centro derecha. Y lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es ir al Parlamento,
pedir ese apoyo que por parte del Partido Popular pues está claro que se va a dar porque queremos el apoyo a Ucrania, pero tiene que pasar por el Parlamento y tiene que hacer de esto una cuestión de Estado y que sea una inmensa mayoría de españoles los que respalden y no solamente 120 diputados. Estamos viendo cómo los ucranianos piden aviones de combate. No sé si el PP tiene una posición definida ante esto. Si hoy ha dicho el presidente Sánchez, hay que estudiarlo y hay que hablarlo, pero poco más. No sé si ustedes creen que España debería, no sé si liderar el debate acerca de los aviones de combate o es algo que no se plantean. El gobierno lo que tiene que hacer es informar qué posibilidades hay. El gobierno es quien tiene toda esa información y lo que tiene que poner es comunicar tanto al líder de la oposición, ¿no? como al resto de grupos de la Cámara qué posibilidades tiene España, qué está pidiendo Ucrania, qué puede dar España, ya no solamente en material militar, sino también en formación, en entrenamiento, y hay muchas posibilidades, y lo que tiene que hacer el gobierno es informar, ser transparente, que los ministros vayan al Congreso a informar sobre qué es lo que le piden los aliados, qué es lo que le pide Ucrania y qué es lo que puede dar España, y lo que estamos viendo es que, empezando por el presidente Sánchez, no van al Congreso y no quieren que haya un debate parlamentario que es que se produce en todas las naciones europeas y es una anomalía democrática que Pedro Sánchez no vaya al Parlamento y explique qué es lo que puede dar España y por qué puede dar España y por qué se compromete ayer la ministra de Defensa en 4 tanques y al día siguiente resulta que son 6. Es decir, esto es una guerra, esto es un conflicto muy grave y lo que tiene que hacer el gobierno español es informar de un modo transparente a la Cámara y por otro lado buscar un acuerdo de Estado con el Partido Popular. Pablo Hispán, diputado del Partido Popular, gracias por atender a Hora 25 desde Kiev. Un saludo. Muchísimas gracias y un saludo a todos ustedes. Jesús Maraña, Natalia Junquera, Juanma Márquez, os lo planteo desde una doble vertiente, el análisis geopolítico, pero quizá más el análisis de la comunicación política, ¿no? Porque a lo que hemos asistido hoy en Ucrania, en la visita de Sánchez, su reunión con Zelensky, su discurso ante el Parlamento ucraniano, aquí hay una mezcla de todos estos componentes. Jesús. Sí, sin duda, y en ese sentido, pues es muy simbólico, ¿no? Para la estrategia o la posición del gobierno español que Zelensky haya invitado a Pedro Sánchez justamente hoy, ¿no? En la víspera del aniversario exacto de la invasión de Ucrania. Y también es muy simbólico que la visita haya ido más allá de Kiev y haya llegado a las 2 ciudades que simbolizan también o representan las pruebas más evidentes de el rastro de posibles crímenes de guerra, ¿no? Todo esto y el discurso ante el Parlamento ucraniano, etcétera, bueno, es evidente que coloca o admite respecto al gobierno español una posición en primera fila en lo que es la ayuda a Ucrania, etcétera, ¿no? Por otro lado, yo creo que en lo que es el análisis del aniversario sería engañoso también no asumir que a día de hoy ni se ha producido el plan que podía tener Putin en esta acción, ni tampoco todas las medidas que se han tomado para ahogar económicamente y estratégicamente a Rusia han producido el desgaste suficiente para el planteamiento que, menos mal, a mí me parece la mejor noticia del día, que de la ONU salga un llamamiento a establecer conversaciones hacia un alto el fuego y conversaciones para un futuro de paz, ¿no? Este domingo leíamos en El País una reflexión detallada y argumentada del filósofo Habermas que podía sorprender, ¿no? Porque en mitad de la guerra, de la acción bélica, él proponía, me parece que con bastante realismo, es decir, no era una cosa inocente ni ingenua, es decir, bueno, a pesar de la situación en la que estamos y que todos somos conscientes, no sobraría, sino todo lo contrario, que a la vez se empujara hacia la mesa
para que se empezara a hablar de qué condiciones deben darse para la paz, ¿no? Bueno, en este sentido me parece que respecto al ámbito más nacional, el viaje de Pedro Sánchez le coloca una vez más en una posición de influencia internacional para bien y para mal, es decir, para quienes están a favor de de toda la gestión respecto a Ucrania. Y también esa relevancia influye en quienes están en contra de todo lo que es la acción militar o bélica respecto a este conflicto, ¿no? Pero en el ámbito internacional me parece que estamos con el tablero aún muy complicado, pero me parece que con algunas luces, incluyendo algunos mensajes quizá crípticos por parte de China, pero que bueno, pues pueden influir en esa senda que me parece que cualquier ciudadano de bien desea, ¿no? Junquera. Bueno, efectivamente, de Naciones Unidas hoy ha salido una buena noticia, pero que no sirve para terminar la guerra, ¿no? Un año después, Ucrania sigue resistiendo, sobre todo por la ayuda de Occidente, que sigue como una piña, apoyando a Ucrania, como muestra el viaje de Pedro Sánchez o la visita de Biden a un país en guerra en el que Estados Unidos no tiene tropas. Bueno, son más que gestos, ¿no? Ahora Putin vuelve a amagar con la amenaza nuclear, pero una de sus armas principales yo creo que ha sido siempre el uso del tiempo, ¿no? Él creo que contaba con que Occidente en algún momento se cansara de ayudar a Ucrania, que las democracias europeas, que la OTAN se empezaran a preguntar qué hacemos ahí, ¿no? Mandando tanques o ayuda o asistiéndoles para entrenar a las tropas, y eso de momento no ha pasado, ¿no? El otro día, en estos mismos micrófonos, un vicepresidente del gobierno venía a decir que la solución era entregar a Rusia esos territorios ucranianos más rusófonos, ¿no? Que tienen más cercanía con Rusia. Pero hay que recordar que fueron esos territorios rusófonos los que Putin bombardeó con más saña, ¿no? Y es un asunto tan complejo, una guerra, que creo que no se resuelve con una frase o con un deseo que creo que compartimos todos, que es la paz, ¿no? Rusia pretende más de lo que tiene, ha inscrito en su constitución territorios que ni siquiera controla, y no hay ninguna garantía, además, de que se fuera a conformar con esos territorios, ¿no? Porque es Putin. No es una persona con la que sea fácil negociar, ¿no? Y me ha parecido también muy relevante esa alusión que ha hecho Sánchez a la guerra civil española, porque aquí Ucrania es el país invadido y en España hubo un golpe de Estado y muchas democracias dejaron tirada a la República, mientras que Franco sí contó con el apoyo trascendental de Alemania e Italia, ¿no? No son situaciones tan distintas. Marqués. Hoy el presidente Zelensky ha abierto la posibilidad a sentarse con China. China va a hacer una propuesta de paz, no sabemos cómo es, pero yo creo que se abre ahí una ventana interesante, y eso liga bastante con la posición que ha tenido China hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas. Como decía Natalia, claro, ¿dónde ponemos la raya de la frontera entre Rusia y Ucrania? ¿En los óblasts que fueron ocupados en 2014 y en Crimea, o un poquito metiendo a Zaporilla y Jersón? La postura de Zelensky en estos momentos es la de recuperar la integridad del país, es decir, recuperarlo todo. Yo creo que Crimea será imposible, porque Crimea creo que ha entrado tiene otro estatus, pero de momento lo que plantea Zelensky es tenerlo todo. Y lo que está preparando es una contraofensiva que no sabemos cuándo comenzará, si llegará en primavera o será antes de que termine el invierno, y para eso está
pues reuniendo los tanques que pueda darle la Unión Europea y Estados Unidos, y yo creo que finalmente conseguirá el apoyo aéreo. Lo que ha criticado antes el eurodiputado del Partido Popular de que España iba tarde, no es cierto. Lo cierto es que el que ha ido siempre por delante es Zelensky. Zelensky pidió desde el primer momento armamento letal. La Unión Europea no se lo quiso dar. Acordaros cuando Alemania le iba a mandar aquellos cascos protectores. Pues imaginaros lo que hemos llegado. Es decir, Zelensky va por delante y posiblemente consiga cobertura aérea de la Unión Europea y de Estados Unidos. Entre otras razones porque en un campo de batalla una brigada de tanques sin el respaldo y sin el apoyo aéreo no es más que un blanco. Lo hemos visto con qué ha pasado con los tanques rusos. Por lo tanto, antes de que comience esa contraofensiva de Ucrania, es posible que consiga el apoyo aéreo. Y sobre España, hombre, España está como una piña con la Unión Europea, con la OTAN y con los países que apoyan a Ucrania. El gobierno español no tanto, o sí el gobierno español, pero el gobierno español no está roto, pero digamos que duermen en dormitorios separados, ¿no? Y hay una parte del gobierno que desde luego no está apoyando a Ucrania. Lo que pasa es que afortunadamente no tienen las competencias ni le dejan meterse en ese asunto, pero no deja de ser llamativo que algunas de las ministras de Podemos critiquen abiertamente lo que consideran una escalada bélica de España en el conflicto. Que, por cierto, un término que ha utilizado hoy Pedro Sánchez, escalada. Yo creo que no es gratuito. Es verdad que lo ha utilizado para, creo que, un aumento un poco, hombre, no voy a decir ridículo, pero pasar de 4 a 8 tanques o de 8 tanques a 10, de 6 pues no es una escalada. A ver, eso no es una escalada bélica. Pero creo que al citar escalada sabe de lo que está hablando. Y de lo que está hablando efectivamente que Ucrania para preparar esta contraofensiva, pues está teniendo entre manos una escalada, y Rusia también. Rusia está dejando o enviando cada vez a más tropas a Bielorrusia y a los oblasts ocupados. Lo que pasa que no tiene la potencia técnica que podría conseguir Ucrania dentro de 2 o 3 meses, ¿no? Claro, lo que apuntabas, Juanma, de dónde ponemos el baremo, ¿no? El listón, ¿no? Desde dónde se puede empezar a hablar de qué pierde o qué gana cada cual, ¿no? Pero hay algo que me parece que está asumido en todo caso, ¿no? Putin no puede aceptar una derrota total. Dame un segundo, Jesús. No quiero cortarte, pero es que a las 10:27 de la noche, a las 9:27 en Canarias, podemos saludar a Josep Borrell, es el alto representante jefe de la diplomacia europea. Señor Borrell, buenas noches. Buenas noches. Señor Borrell, ayúdenos a entender la importancia, la relevancia de la resolución apadrinada por la Unión Europea que se ha aprobado esta noche en la Asamblea General de Naciones Unidas, que pide el cese de las hostilidades y el respeto a la integridad territorial de los Estados. Ayúdenos a entender las claves de esa resolución y su trascendencia. Bueno, es un resultado muy favorable a Ucrania y a las tesis que viene defendiendo la Unión Europea. Fíjese, solamente ha votado con Rusia, incluyendo la propia Rusia, 7 países. Y el primer voto en Naciones Unidas fue de 140. Hemos superado el primer voto. Está claro que la comunidad internacional lo que pide es que la guerra se acabe, y para eso se tiene que acabar la agresión. Y que la paz de la mano del respeto a la Carta de las Naciones Unidas. Eso quiere decir el respeto a la integridad territorial de Ucrania. Hora 25. Aimar Bretos. Nos escucha ahora sí con calidad, ¿verdad, señor Borrell? Sí, hola. Ahora sí se escucha bien. Sí, nos estaba destacando el número de países que han apoyado la resolución. Es cierto que son 2 menos que la resolución que se aprobó en octubre, por la cual se condenaba a los intentos rusos de anexionarse partes de Ucrania. Y hemos visto cómo, más allá de los países que ya apoyaron en su momento a Rusia, pues Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua, Siria, ha habido algunos países africanos que se han decantado por votar en contra cuando en la última vez se abstuvieron, o que han pasado a abstenerse cuando la última vez votaron a favor de aquella resolución. ¿Qué está pasando ahí con esos países africanos? Está claro que Mali está cada vez más en la órbita rusa, ¿no? Cada vez está más
dependiente de Rusia y por lo tanto tiene que apoyarles, no le queda más remedio. Pero mire, no se vota lo mismo cada vez, hay que comparar lo comparable. Y ahora hay un voto más incluso que los que hubo en la primera votación, que era el rechazo a lo fundamental, que era la invasión. Y ahora lo que se hace es no solamente rechazar la invasión, la agresión, sino pedir unos términos de paz que se basen en el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, que incluso quiere decir la integridad territorial de Ucrania. Bueno, el resultado es muy bueno para Ucrania y para el trabajo que ha hecho la Unión Europea y sus Estados miembros como la entidad que ha estado en una manera muy transparente e inclusiva, hablando con todo el mundo para conseguir los apoyos necesarios. ¿Sí? Creo que eso demuestra que la comunidad internacional rechaza la agresión, pide una paz justa, sostenible, duradera. Eso solo puede hacerse respetando la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. ¿Y hay visos de que esto vaya a ser así, señor Borrell? Depende de muchas cosas. Comprenderá que Rusia no va a dejar de bombardear 50.000 disparos de cañón diarios en media en lo que está soportando Ucrania como castigo militar. Y todo el mundo anticipa que Rusia no ha acumulado 350.000 soldados en la línea de frente para no usarlos. De manera que vamos a tener que seguir muy vigilantes y continuar el apoyo militar a Ucrania, lo cual no es contradictorio con abrir la puerta a cualquier intento de construir la paz. No es una cosa o la otra. Al contrario, para construir una paz justa hay que mantener el apoyo militar a Ucrania. Usted el otro día les pidió a los gobiernos europeos voluntad política para aportar más dinero precisamente para garantizar ese apoyo militar. ¿Echa de menos voluntad política en los gobiernos europeos? No les pedía más dinero. Dinero hay. Lo que les pedía era rapidez en la entrega de las municiones necesarias para mantener la capacidad militar de Ucrania. La guerra no se hace con billetes de banco. Los billetes de banco sirven para conseguir armamento, pero lo que necesitan ahora los ejércitos europeos es suministrar a Ucrania aquella parte de sus stock de municiones que puedan poner a su disposición, sabiendo que además hay que aumentar la capacidad de la industria europea, hasta a la altura de las circunstancias, pero la primera cosa, la más urgente, la que se mide en semanas, es suministrar municiones. De nada sirve suministrar tanques si luego los tanques no tienen munición. Ucrania puede llegar a quedarse sin los obuses de calibre 155, que por lo que nos dicen quienes entienden son los que están utilizando en el combate con Rusia y los que les suministraba Europa, pero parece que se nos empiezan a acabar. No sé si esta es la lectura que hace usted. Bueno, esto es como un depósito donde le entra y le sale agua, ¿no? Si sale más de la que entra, pues al cabo de un tiempo se vacía. Y ahora está saliendo mucho más a prisa. Se consume mucha más munición en las últimas semanas de guerra, porque la guerra ha cambiado de naturaleza. Ahora es una guerra de posiciones, con duelos artilleros, con una enorme capacidad de fuego por parte de Rusia. Hemos de seguir manteniendo el flujo que permita a Ucrania defenderse, pero eso no es sostenible si no hay un aumento de la capacidad de producción. China está dispuesta a enviar armas a Europa, como advierte el estadounidense Blinken. ¿Usted cree esto? ¿China puede enviar armas a Europa? A Europa no, a Rusia. A Rusia. Seguro que no. A Europa no, a Rusia. Tuve una larga conversación con el ministro, ya no ministro, sino consejero de Estado, Wang Yi, con quien tengo una buena relación personal desde los tiempos en que yo era ministro de Exteriores de España. Él me aseguró taxativamente, creo que lo puedo decir con las mismas palabras con las que me dijo de una forma muy taxativa. China no está dando armas a Rusia y que no están sus planes hacerlo, porque China en su política exterior no arma o no da armas a países en guerra.
Bueno, casi me reprochó que fuera yo que estaba armando, que fuera Europa el que estaba armando a Ucrania. Pero claro, no es la misma situación. Pero no pudo ser más claro y taxativo. Yo le digo lo que conversé con él, ¿no? ¿Y usted le cree? Esto no va de creer. Pero si China nos dice eso, mientras no tengamos evidencias contrarias, pues habrá que mantenerse vigilante y habrá que seguir naturalmente mirando qué pasa en el terreno, pero esta es la posición formal de China de una manera expresada de una manera muy contundente. ¿Y los estadounidenses no les han mostrado evidencias, eso que están propagando, de la posibilidad de que China mande armas a Rusia? De momento no disponemos de una evidencia al respecto. ¿La amenaza de que el conflicto escale al nivel nuclear es hoy más preocupante que hace una semana, después de que Rusia haya suspendido su tratado nuclear con Estados Unidos? Francamente, no lo sé, no lo creo, pero cuanto menos hablemos de amenazas nucleares, mejor. Es una gran irresponsabilidad por parte de Rusia, que se lo ha afeado todo el mundo, incluida China. Todo el mundo le ha dicho a Rusia que con las cosas de comer no se juega, que el arma nuclear ni mentarla, y que cualquier alusión a que se puede utilizar, ha visto el rechazo que ha recibido. Por lo tanto, vamos a procurar no alimentar esta clase de especulaciones. Hoy el presidente Sánchez en Kiev, reunido con Zelensky, se ha comprometido a enviar hasta 10 tanques Leopard. ¿Le parece suficiente, proporcional al tamaño, a la capacidad española? Mire, yo miro los números agregados de toda Europa, ¿no? Mi papel no es señalar con el dedo a ningún país en concreto y menos al mío. España sabrá lo que puede hacer y lo importante es que se haga diligentemente. Les digo, no solamente el número, sino la velocidad. Y es importante que entre todos se aporte una masa crítica suficiente. Hay esa coalición de los Leopard. España había anunciado una cifra más baja que la que ahora ha anunciado el presidente del gobierno. Yo lo saludo y espero que se materialice cuanto antes, porque, como decía en Múnich el otro día, a Zelensky le sobran aplausos y le faltan municiones, ¿no? Cuanto antes, mejor. Señor Borrell, ¿cuándo se va a aprobar el 10º paquete de sanciones a Rusia? Dijeron que se aprobaría para el aniversario de la guerra, pero hoy no han llegado a acuerdo. Mañana se va a aprobar. Mañana a las 10 de la mañana. Josep Borrell, le agradezco mucho que nos haya atendido desde la sede de la ONU en Nueva York. Gracias, buenas noches. Gracias. Venimos a hablar esta noche de un asunto que no está abriendo los periódicos, pero que puede condicionar nuestra vida a medio y largo plazo. El futuro de Internet, de la moderación de los contenidos en Internet, se está jugando desde esta semana en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Allí se va a decidir si las grandes plataformas Google, Twitter, Facebook son responsables penalmente del contenido que suben sus usuarios y ellos promueven o jerarquizan a través de los algoritmos. ¿Son responsables las compañías del contenido que difunden sus usuarios y que ellas nos hacen llegar hasta nuestras pantallas del móvil? Google y Twitter se enfrentan a 2 demandas por difundir presuntamente propaganda terrorista en sus redes. Obviamente no generada por ellos, sino acogida por ellos, creada por usuarios. Y lo que tienen que decidir ahora los jueces americanos es si estas redes son las responsables últimas de los contenidos que publican o, por el contrario, si siguen siendo o estando libres de esa responsabilidad. Ahora mismo están libres de esa responsabilidad penal. Existe una ley, la llamada Ley de Decencia de las Comunicaciones, que les libra de cualquier responsabilidad en este sentido. Pero si los jueces fallan a favor de los denunciantes, este sería el primer caso, sería el precedente para limitar la protección que tienen estas compañías sobre su papel en los contenidos que publican sus usuarios y que ellos difunden. Es decir, está en juego cómo y quién debe moderar este inmenso océano de contenidos que se ofrece en las redes. Nieves Goicoechea, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Aimar. Nieves es la responsable de tecnología en la cadena SER, en la redacción de informativos de la cadena SER. Exactamente, Nieves, ¿qué se está debatiendo estos días en el Supremo de Estados Unidos? Bueno, se están debatiendo 2 casos. El primero es una denuncia contra Google de los padres de Noemí González. Es una joven fallecida en los atentados de París en 2015. La familia pide justicia por ello. Because we're seeking justice. We continue in this fight.
Los padres de Noemí acusan a Google de colaborar con los terroristas del ISIS por permitir que publicaran sus vídeos en YouTube y realizar recomendaciones. Esto es, Aimar, habitual cuando vemos un vídeo, la propia red nos ofrece automáticamente vídeos relacionados con lo que estamos viendo, ¿no? Y eso también está en cuestión. El segundo caso se refiere a la muerte de otra joven jordana en un atentado en Estambul en 2017. La familia acusa a Google, a Facebook y a Twitter de permitir también la difusión de lo que ellos dicen que es propaganda yihadista. Los jueces ahora tienen que valorar si cambian el apartado o la sección 230 de la ley americana que protege a las compañías tecnológicas de dos maneras. Por un lado, les garantiza inmunidad sobre lo que se publica en las plataformas, salvo contenidos que promuevan el tráfico sexual o violen derechos de autor, y por otro, les permite escrutar y eliminar contenido sin miedo a ser demandadas porque no se les considera medios de comunicación, sino que son plataformas. Si los jueces eliminan ese blindaje, se pueden cambiar muchas cosas, dicen los expertos en Internet a partir de ahora. Esta norma con la que están funcionando ahora mismo las grandes plataformas, esta es una norma del 96, cuando había poquísimas compañías de Internet, eran muy pequeñas, había que protegerlas de alguna manera. El mundo ha cambiado, ellas han cambiado, todos nosotros hemos cambiado. ¿Qué capacidades legales tienen ahora mismo, Nieves, las compañías para moderar, para eliminar también contenidos? Bueno, las compañías tienen sus propias políticas de uso, sus códigos éticos, digamos. Normalmente se elimina, hay una larga lista de lo que se elimina, ¿no? Vídeos y publicaciones, por ejemplo, pues violentas, que incitan al odio, la pornografía infantil, la desinformación, entre otros muchos contenidos. Pero han tenido también muchas contradicciones. Por ejemplo, con Donald Trump. Bueno, el expresidente puso en duda en su día el triunfo de John Biden. Facebook y Twitter le echaron porque entendían que él incitó con sus mensajes en las redes a asaltar el Capitolio, pero 2 años después lo han readmitido porque aquello, dicen, fue una situación extrema, dice Facebook, y los ciudadanos tienen derecho a saber lo que piensan los políticos. Un detalle no menor, Aimar. Lo hacen ahora cuando Trump quiere volver a presentarse a las elecciones y le interesa estar en estas redes, por supuesto. Y más allá de las decisiones políticas, las compañías utilizan sobre todo inteligencia artificial para barrer las redes de todo este mare magnum de contenidos, pero también tienen moderadores humanos. La misión de un moderador de contenidos es limpiar la porquería. Ese es nuestro único objetivo y nuestra mayor responsabilidad. Asegurarnos de que no se suba nada sospechoso a Internet. Nada más. Bueno, este es un momento del documental Barrenderos digitales. Barrenderos digitales de Cleaners. Sí. Emitido ya hace varios años y que cuenta el día a día de estos barrenderos, de estos moderadores contratados en Filipinas, porque claro, están en una empresa que no es Facebook, que está subcontratada por Facebook, de manera que Facebook aquí, bueno, pues se lava las manos, ¿no? Digamos, trabajan estas personas bajo presión, evidentemente, tienen que eliminar, por ejemplo, decían hasta 25.000 imágenes al día, pero es que hablamos de imágenes, Aimar, de vídeos de ejecuciones sumarias o de violaciones de niños de 6 años o de 5 años, con el estrés emocional que esto provoca también al moderador. Es algo que me arrepiento profundamente de haber visto. Así que fui directa a mi jefe de equipo y le dije, soy incapaz de hacer esto. De verdad, soy incapaz. No se refería a que ella estaba viendo una violación de una niña de 6 años. Marcelino Madrigal es un experto en ciberseguridad que lleva años investigando estos contenidos. Ha sufrido persecuciones y ataques por denunciar la inmensa pornografía infantil que aún está en las redes. Él denuncia que estas compañías no son transparentes. Él habla más bien de hipocresía. Es un absoluto disparate. Ninguna de las redes sociales responde en España o tiene un departamento en España para atender al público español cuando tienen esos problemas. Normalmente cuando hay un problema grave se limitan a decir, bueno, pues reclame usted en California, reclame usted en Dublín. Bueno, Madrigal comenta además que dejar un 95% de la eliminación del contenido en manos de una máquina, pues tiene estas cosas, estas contradicciones. No son capaces de entender un contexto. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, cuando la próxima vez que te vea te voy a matar, no sabes si se lo está diciendo en plan cariñoso o realmente es que es una amenaza de muerte. Para la IA va a ser lo mismo, ¿no? Que va a ser quitar ese mensaje y suspender la cuenta por ejemplo, acoso o abuso. Claro, te suspenden la cuenta, pero porque la inteligencia entiende que te voy a matar, no es una broma en ese caso, por ejemplo, sino que te voy a matar y por eso lo eliminan. Europa es mucho más estricta que Estados Unidos, en cualquier caso, Nieves, en el control de contenidos en las redes sociales. Hay una nueva ley de servicios digitales europea que podemos decir que mete bastante en vereda a las tecnológicas porque les obliga a eliminar
rápidamente contenido nocivo y a informar de su algoritmo de recomendación de contenidos, que esta es la clave de todo. Claro, es una ley muy ambiciosa. Europa es más ambiciosa que Estados Unidos en este tema. Tiene críticos esta ley porque dicen que no especifica qué es contenido perjudicial. Sí dice lo que es ilegal o lo que es legal, pero no dice exactamente lo que es perjudicial. Y ahí es el problema, porque ata en corto a las compañías, les obliga a publicar informes anuales sobre los riesgos online para ver si crece, por ejemplo, durante un año el discurso de odio, lo tienen que medir, tienen que informar. Por ejemplo, no se puede enviar publicidad personalizada basada, por ejemplo, en cuestiones como tu religión o la orientación sexual, eso también está controlado, y los algoritmos serán públicos para que podamos elegir, por ejemplo, contenidos más allá de lo que Internet nos recomiende, sino que pueda ser yo el que pueda elegir y no el algoritmo elija por mí. Como te decía, hay expertos como Joan Barata, él es investigador español en el Centro de Ciberseguridad de la Universidad de Stanford. Él advierte sobre el riesgo de legislar excesivamente las redes. Con la voluntad, la excusa, si se quiere, de proteger a los usuarios, los gobiernos han entrado en una dinámica de imponer a las plataformas la obligación de eliminar contenidos dañinos, pero no solo eso, incluso los gobiernos han entrado a definir lo que es dañino, lo cual me parece extremadamente peligroso, decía él. Se refería sobre todo a Reino Unido, donde están preparando una ley que es mucho más estricta todavía. ¿Y qué está en juego detrás de todo esto? Pues principalmente un derecho fundamental, que es la libertad de expresión, el dilema de cómo se defiende este derecho y a la vez se protege al usuario de determinados contenidos. Bueno, pues ahí llegamos al punto importante, ¿no? Trazar la línea es complicado. Hay un consenso, por ejemplo, en prohibir contenidos claramente ilegales, como estamos diciendo, pero el problema es cómo se valora lo que es perjudicial para todos. Es decir, lo que para ti puede ser inadecuado, Aimar, para mí puede ser adecuado. Claro. Pero es que hay casos increíbles en la forma que tienen de mover esa inteligencia. Por ejemplo, Google prohibió las fotos de los genitales de unos niños, fotos que habían sacado sus padres para enviárselas al pediatra, y eso, para una inteligencia artificial, puede ser pornografía infantil. Joan Barata piensa que cuanto más se modere, pues más errores se pueden cometer. En el momento en que aumentamos la capacidad de moderación de contenidos y los instrumentos de moderación de contenidos, a pesar de que pudiéramos decir de que en general funcionan relativamente bien, es inevitable que se produzcan errores. Bueno, la solución mágica no la tiene nadie, dice este investigador. En esta encrucijada que dice Joan Barata, por ejemplo, pues él propone trabajar en 3 direcciones: que las tecnológicas sean más transparentes sobre el contenido que eliminan y que informen de todo esto, de los errores, de los aciertos; que los gobiernos informen y protejan de los derechos o los derechos que tiene cada usuario para que el usuario sepa por qué se elimina un contenido suyo, por ejemplo, y que los usuarios puedan tener herramientas para programar lo que ellos quieren ver o publicar siguiendo su propio criterio. Eso es lo que propone él, por ejemplo. Pero vamos, esto es fundamental. Debate. Nieves Goicoechea, buenas noches. Buenas noches. Amplísimo debate, efectivamente. Dicen las compañías, bueno, pues si yo voy a empezar a ser responsable penal porque mis algoritmos les llevan a los usuarios lo que creen, los algoritmos obviamente mejorables, pero que creen que puede ser interesante para ellos, nos hacemos los muertos como empresa, y aquí que vaya todo sin jerarquizar, y aquí nadie va a encontrar nada. Internet va a pasar a servir para nada, porque va a estar todo sin etiquetar, sin que tú puedas encontrar lo que buscas, sin que te llegue lo que quieres. Hay que asumir un precio que es contenido nocivo, determinado contenido nocivo, para que los algoritmos te lleven lo que es bueno para ti, ¿no? Esta es la posición de las compañías. Os planteo, me parece un debate crucial. Las compañías son responsables, deben ser responsables de lo que difunden los usuarios que usan estas compañías. ¿Cómo lo ves, Junquera? Pues acabo de leer precisamente hace unos días un libro que aborda estos temas de Ricardo de Querol, mi compañero del periódico, y él comparaba a las grandes tecnológicas con la industria del tabaco, porque decía que, al igual que la industria del tabaco, durante muchos años habían ocultado el daño que hacía el tabaco y que ellos conocían. Tanto Facebook, Instagram tenían informes, por ejemplo, de cómo sus redes fomentaban la anorexia, la bulimia, de cómo el algoritmo favorecía los contenidos más polémicos que generaban el odio, porque esos eran los que retenían más a la gente, y el tiempo es dinero en Internet, ¿no? Y decidieron ignorarlos, eso por un lado, y también se parecían en que cuando estalló el escándalo y se descubrió pues que el tabaco era malo y que
estas prácticas, esa oscuridad del algoritmo está provocando daños mucho peores de lo que creemos, y que creo que somos bastante inconscientes todavía de todo lo que supone. Cuando pasó eso, Philip Morris cambió de nombre y Facebook se empezó a llamar Meta, ¿no? Y efectivamente hay esas similitudes, ¿no? También ha habido gargantas profundas tanto en Facebook, todo esto lo he aprendido en el libro de Ricardo, tanto en Facebook como en Google, que han reconocido que ellos fomentan ese tipo de contenidos porque les da más dinero, ¿no? La garganta profunda de Google fue despedida por eso, y la de Facebook declaró en el Congreso de Estados Unidos, porque es verdad que han dejado de ser tan intocables, ¿no? Empieza a haber procesos judiciales y empezamos sobre todo nosotros a ser más conscientes del daño que pueden hacernos, ¿no? También se recordaba en el libro el caso de que os acordaréis de Cambridge Analytica, que es una compañía de minería de datos que a través de Facebook influyó decisivamente en dos acontecimientos políticos de una importancia tremenda, el Brexit y la victoria de Trump, ¿no? Lo que hacía esa firma era recolectar datos de 87 millones de usuarios, nada menos, de la red social, y teniendo en cuenta que en Estados Unidos votaron 137 millones, 87 millones no está mal, ¿no? Entonces les enviaban contenidos manipulados, evidentemente. Específicamente diseñados para tocarles la tecla. Para que ganara Trump. Y ganó Trump, ¿no? O sea que todo esto tiene su importancia. Vamos. La gran fragmentación. Ricardo de Querol, editorial ARPA. Lo recomendamos vivamente desde aquí. Marqués. Sí, vamos a ver, yo coincido en la opacidad con la que han trabajado hasta estos momentos estas redes sociales, que por lo demás han vampirizado a medios de comunicación que sí tenemos que responder de los contenidos que publicamos. Yo soy responsable, o mi empresa es responsable penalmente de los contenidos que publica. Y Google o Facebook se nutre de medios como nosotros, además de otros medios que van sin cumplir con estas normas. Yo voy un paso más allá. Yo creo que vamos a ver, no me he vuelto loco esta noche, ¿eh? Yo creo que el tiempo de Google y de los buscadores está pasando. Wow. Estas demandas... Esto sí que es disruptivo. Voy a explicar por qué. Estas demandas que están poniendo o que han puesto en el Tribunal Supremo por este asunto, como esta, hay muchísimas puestas en Europa, en Irlanda, en Holanda, no solo por este asunto de haber perjudicado a usuarios, sino hay muchos pleitos. Y creo que con el avance de la inteligencia artificial, lo que han soltado hace unas semanas, es digamos el chihuahua que antecede al mastín. Por eso creo yo que el tiempo de Google pasará, porque posiblemente con la inteligencia artificial lo que es el concepto buscador habrá desaparecido, dejará de tener sentido. Bueno, yo me aferro a esa parte que explicaba Juanma en la comparación con los medios, ¿no? Claro, el primer problema es que las plataformas no son consideradas medios, claro, pero sí funcionan en ese sentido como los nuevos medios. Y se nutren de medios. Agigantados completamente, una especie de contenedores gigantes donde se mezcla todo y no se distingue lo que tiene una responsabilidad y lo que no. Y esto yo no tengo la solución, obviamente, ¿no? Claro. Pero sí me parece que hay que avanzar en ese sentido. Y es verdad que en Europa se han ido dando pasos, incluyendo a la propia Google, ¿no? Que está dando pasos en el sentido de distinguir la información que tiene una serie de criterios, que está firmada, que tiene un responsable detrás, que está fechada, que hay una redacción física detrás, una serie de criterios. Ha costado, pero se están aplicando de alguna manera esto, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay que avanzar en ese sentido. Es decir, del mismo modo que un medio tiene una responsabilidad, aunque no conozca en un momento determinado algún dato que, por ejemplo, un lector anónimamente puede hacer a un artículo de un medio. Esto ya ocurre todos los días, ¿no? A todas horas.
el responsable del medio y la empresa del medio es responsable si en ese contenido se incluyen calumnias, injurias o falsedades que pueden contener daño, ¿no? Lo que decía Nieves, ¿cómo se distingue algo dañino o no? Es verdad que ahí hay una limitación, una frontera que es peligrosa, porque al final caemos en que puede haber un manejo también interesado de lo que es dañino y lo que no. Pero para empezar, a mí me parece que todo avance en el sentido de responsabilizar de los contenidos también a las grandes compañías, es decir, no es gratis que usted diga, bueno, pues aquí todo el mundo tiene acceso y que circule lo que sea, yo me lavo las manos. De una manera o de otra, y ya sé que es complicado, pero lo que decía Natalia es que técnicamente esto es como las oscuridades de la economía, ¿no? Oiga, pues acláremelas. Pero si es oscuro, habrá que poner claridad en el asunto y transparencia, ¿no? No me vale con que, bueno, son los algoritmos y ellos funcionan, ¿no? Carmela Ríos, periodista experta en redes sociales. Muy buenas noches. Buenas noches, además. Se ha tratado aquí en la mesa como hay empresas especializadas en hacer ganar o perder elecciones o por lo menos en manipular la voluntad popular para manipular resultados electorales. Tú publicas hoy en El País un artículo muy interesante acerca de lo que ha encontrado el Grupo Internacional de Periodistas Forbidden Stories, un trabajo de investigación descomunal de cómo existe una industria de manipulación a conciencia para conseguir distintos intereses, y el de manipular elecciones es uno, previo pago. Efectivamente, la gran virtud de esa investigación es que han documentado lo que muchos sospechábamos, claro, lo que muchas empresas de verificación y periodistas estábamos viendo, es que hay formas previo pago de alterar la percepción que las personas tienen de la realidad a través de relatos falsos que se amplifican, que se difunden hasta hacerles adquirir una identidad suficiente que hacen que personas duden. Y el gran valor de esta investigación es que ha conseguido dar con esas empresas que son opacas, que están siempre en la oscuridad y que están en todos sitios. Están en Israel, como las que estudia e investiga un poco de Forbidden Stories, pero también en España. ¿Qué hacen? Evidentemente han edificado una ingeniería nueva para alterar los resultados de una elección o bien de cargarse directamente a la reputación de un organismo. Por ejemplo, hay un caso que es tremendo, que es el caso de cómo el régimen de Burkina Faso encarga a una de estas sociedades israelíes que básicamente lance el bulo y lo consigue diseminar a tal punto de que Cruz Roja Internacional, el tema es el siguiente: Cruz Roja Internacional se encuentra ante una acusación porque se le ha ocurrido preguntar públicamente por desapariciones de opositores en Burkina Faso. El régimen de Burkina Faso se preocupa muchísimo y encarga directamente atacar las líneas de flotación de la reputación de Cruz Roja Internacional. ¿Cómo lo hace? Pues consiguiendo que alguien previo pago, un articulista en una revista francesa, Valeurs Actuelles, lance el rumor de que hay un vínculo entre grupos yihadistas y Cruz Roja Internacional. Es previo pago se consiguen a través de cuentas, bots, trolls en redes sociales, que el rumor se haga tan grande que al final Cruz Roja Internacional tiene que hacer una rueda de prensa y salir a desmentir esta noticia. Carmela, ¿cuánto puede cobrar una empresa de estas por adulterar unas elecciones? No, en el reportaje hay una sola cifra, que es la única cifra que yo he visto publicada en todo esto, que son $6 millones. Es lo que en este caso hay 3 periodistas de este consorcio de periodistas que lograron infiltrarse como presuntos intermediarios de alguien que quería contratarles para influir sobre unas elecciones, y la cifra que puso esta empresa, la denominada Team Jorge, que es un nombre pretendido, es $6 millones. Tengo 30 segundos, Carmela, pero quiero preguntarte si, viendo lo que han descubierto estos periodistas, la realidad es peor de lo que sospechábamos. Yo creo que la realidad es, tal como la cuentan, es peor en el sentido de que más extendido. O sea, que esas prácticas se cuentan ahí. Por ejemplo, en España hay un problema, este fenómeno de los falsos militantes de izquierdas, feministas, de Podemos, que salen y son cuentas falsas, operadas por humanos,
que ridiculizan todos los ideales, dicen cosas descacharrantes, mienten, insultan a los periodistas y simplemente no existen. Es una técnica documentada por esta investigación internacional, también documentada en Francia, por ejemplo, como usada por la extrema derecha, que va a seguir. Y en este caso, la inteligencia artificial, que puede ser una gran herramienta para la información, lo va a ser sobre todo para la desinformación. Tenemos un desafío potente en el futuro, Aimar. Carmela Ríos, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo. La moción de censura de Vox con Tamames de candidato todavía no está ni registrada, lo van a hacer el lunes, pero empieza a generarse ya un debate interesante entre los partidos progresistas y es qué hacer ese día. ¿Cómo afrontar una moción protagonizada por Tamames? En la anterior moción de Vox hubo un portavoz parlamentario, Aitor Esteban, del PNV, que optó por decir: yo de este circo no participo. Abascal no es un candidato, es el no candidato. Y el Partido Nacionalista Vasco no contribuirá a dar protagonismo a esta patochada de moción de censura. Evidentemente votaremos no. Puede pasar el siguiente turno, señora presidenta, y utilizar los 29 minutos que no he utilizado yo. Y ahora está por ver si cuando se debata la moción Tamames nos encontraremos o no con una réplica parecida en alguno de los grupos o incluso algún tipo de estrategia concertada por parte de los partidos progresistas. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. De momento es difícil delinear una estrategia común teniendo en cuenta la multitud de sensaciones encontradas que ha despertado esa foto de 12 señores de Vox sobre fondo verde. Por ejemplo, rechazo en Teresa Rivera. La verdad no es una foto que me guste. No me gustaría ver esos señores integrando el gobierno de España. Respeto, aunque con retranca gallega, en Yolanda Díaz. Y no puedo más que respetar que el señor Tamames haya pasado del Partido Comunista de España pues a la opción que hoy parece que le representa. Yo respeto absoluto. Y suspicacias o responsabilidad según a quien le preguntes en la parte socialista del gobierno. Es una decisión que se ha tomado de manera concertada en esas reuniones previas que ha tenido el señor Abascal, la ultraderecha, el señor Feijóo, la derecha, y el señor Tamames. Yo creo que es una moción en la que hay que tomársela en serio. Escucho algunos comentarios que creo que no corresponden. Esto es un instrumento constitucional. No es para menos. Moncloa recuerda que Pedro Sánchez llegó al poder con una moción y por eso toca no frivolizar, a pesar de que el show de Vox se preste precisamente a ello. Podemos tiene claro ¿a quién va destinado ese show? La foto refleja lo que es, un esperpento más propio del siglo pasado que de este siglo, destinado al fracaso y una moción que en verdad es contra el Partido Popular. Y el propio PP no oculta que le estorba por inoportuna la maniobra de los de Abascal. No nos vamos a oponer a ella, pero entendemos que no es ni el momento, ni la oportunidad, ni lo más inteligente para conseguir que el gobierno cambie. Feijóo dice que ellos se van a abstener y Vox ensalza su Tamames porque a falta de mayoría, al menos el candidato es mayor. Es una figura indisolublemente unida a la transición española. Yo creo que merece la pena escuchar a una persona mayor. No siempre escuchamos a nuestros mayores y en Vox siempre tenemos ese deseo. Lo que estábamos escuchando, no hay dos sensaciones iguales, tampoco hay ahora mismo una estrategia unitaria para afrontar la moción que se tiene que registrar, todavía no está ni presentada. ¿Cuál sería, Junquera, una posición políticamente inteligente por parte de los distintos partidos ante esta maniobra de Vox? Junquera, Natalia Junquera, venimos de David Junquera, Natalia Junquera. Pues está difícil porque, bueno, partimos de que hay un consenso parlamentario, de que la moción es una pérdida de tiempo, porque lo es, no dan los números, y además va a provocar el efecto contrario, yo creo, al que pretende Vox, porque todas las mociones que se pierden refuerzan al que sigue en el sitio, ¿no? Lo que ocurre es que aquí puede haber distintos perfiles según el partido, ¿no? A lo mejor a Esquerra y le apetece imitar a Aitor Esteban y no hablar, no replicarles o dejarlos allí un poco colgados, pero a lo mejor al PSOE y a Podemos le interesa subrayar que esos señores son los aliados del PP, de Alberto Núñez Feijóo, que son con los que gobiernan en Castilla y León, que son con los únicos con los que, según los sondeos, podrían gobernar si ganaran las elecciones generales. A lo mejor al PSOE y a Podemos sí que les interesa utilizar esos minutos para subrayar todo eso, partiendo de que, insisto, va a ser una moción un poco chanante. Yo creo que es una olonada de Vox, ¿sabes? Que
que Macarena Olona ha dejado algún rastro dentro del partido. Porque sí, es que no se entiende. Decía antes Iván Espinosa de los Monteros que es bueno escuchar a las personas mayores. Yo estoy de acuerdo con él. Incluso es bueno escuchar a Ramón Tamames, quien no lo haya escuchado aún, que es bastante difícil porque este hombre lleva mucho tiempo hablando. Tanto cuando era del PC como cuando fue del CDS, como cuando fue estrella de las tertulias de la derecha. Pero de la COPE, dilo tranquilamente, que no pasa nada. Lo que no me parece justo es que le pregunten al resto de los partidos qué hacer ante una cosa así. No, mira, la responsabilidad la tiene Vox. Vox es responsable de llevar a un señor que no sabemos si va a aguantar 8 horas de debate porque roza ya los 90 años, que al parecer no va ni a presentar el programa de Vox, sino que él también contribuye con su pensamiento, que yo desde luego no pongo en duda, pero bueno, me parece un teatro, por eso digo, un teatro propio del histrionismo de Macarena Olona. ¿Qué hacer? Bueno, pues yo hasta ayer creía que Vox no se atrevía, no iba a presentar la moción de censura. Yo entiendo que Vox está atravesando un momento malo porque está estancado, está bajando un poco y el PP se le está alejando. Hace unos días publicábamos nosotros una encuesta, aquí los periódicos del Grupo Yoli en Andalucía, que la hace Dimi, que comparte con otros periódicos en España, como el Heraldo Aragón, con 20 minutos, preguntábamos por esta moción de censura. No tiene ningún apoyo popular la moción de censura. Y es más, incluso entre los votantes de Vox, la figura de Ramón Tamames era bastante discutida. Yo creo que esto es una opción que Abascal no ha medido bien. Entiendo que esté un poco desesperado e intente hacer pues lo que yo creo que es un manotazo de ahogado, pero bueno, me parece injusto que le preguntemos al resto de los partidos qué es moralmente lo que hay que hacer ante una propuesta así. Jesús, ¿cómo lo ves? Bueno, la solución mejor yo no sé cuál es, ¿no? Porque esto enlaza con cuál es la mejor manera de afrontar los fenómenos de la ultraderecha o del nacionalpopulismo, etcétera, ¿no? No hay receta hasta ahora tajante, ¿no? Es verdad que a lo mejor no se pone el foco lo suficiente en el carácter inédito de esta moción de censura o de las dos que ha planteado Vox, ¿no? Porque efectivamente es una manipulación, es una falta de respeto, es un manoseo, una utilización espúrea del instrumento perfectamente legítimo y constitucional de una moción de censura. La moción de censura está para mostrar una alternativa al gobierno de turno. Y Vox insiste en utilizarla como competencia con su inmediato ascendente, que es el PP, porque se ha planteado en las dos ocasiones para eso, no tiene otro objeto que ese, ¿no? Ocurrió con Pablo Casado y vuelve a ocurrir con Feijóo, con distinta reacción en los dos casos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se afronta un vodevil, por decirlo así, una falta de respeto al Parlamento, ¿no? Porque es así. Bueno, yo en su día, a mí, en aquel momento, me pareció inteligente lo que hizo el PNV, lo que hizo el portavoz del PNV, porque en ese sentido se desmarcó de todo lo que estaba ocurriendo allí. Pero me parece también respetable que alguien responda con argumentos a la falta de argumentos o al teatro puro, ¿no? Bueno, me parece que es respetable y legítimo, ¿no? RC ha empezado a mover hoy, ¿no? Esa posibilidad de que sea una reacción colectiva, ¿no? Veremos a ver en qué queda, ¿no? Pero me parece, como decía Natalia, que eso es difícil porque también los intereses respecto a esa artimaña son diferentes. Esta noche hemos sabido que el Congreso autorizó en 2020 al exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, a que realizara labores de asesoramiento a empresas y particulares. Lo ha publicado Servimedia. Este hombre, diputado socialista hasta hace nada, hasta la semana pasada, ahora está siendo investigado, fue detenido, está en libertad, está siendo investigado por su papel en la trama de supuestas comisiones ilegales que se conoce como mediador. Este hombre pasó en julio de 2020 el examen que el Congreso hace de las actividades particulares de los diputados. Claro, lo que este hombre desde luego no confesaría al Congreso es a lo que se dedicaba de verdad según la investigación, siempre supuestamente, habrá que ver qué dicen los jueces. Pero lo que está saliendo a la luz a medida que vamos viendo el sumario, lo estamos leyendo, es un sumario larguísimo.
lo seguimos leyendo a esta hora. Es una trama realmente sórdida, con fiestas con putas, cocaína, Viagra, todo pagado por los empresarios corruptores que pagaban a esta gente supuestamente para evitarse determinados controles, para entrar en determinados mercados. Las fiestas del Tito Berni, que es como se referían al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, y todo esto se está conociendo a través del testimonio de uno de los miembros de esa supuesta trama, que es el mediador, que lo está cantando todo, y los investigadores le están poniendo el móvil patas arriba, sacando todo de ahí. Y están encontrando. Canarias, Pedro Murillo. Hola, buenas noches. Tan solo el volcado del teléfono de Antonio Navarro Tocaronte, los 2 dispositivos de iPhone, llamado El Mediador, el hombre que quiso tirar de la manta al verse acorralado en un juzgado por otra causa, arroja un total de 63 gigabytes de datos, entre ellos más de 5.000 contactos, 1.600 documentos, 57.000 imágenes y 25.000 archivos de audio. En los 7 tomos del sumario se describe al exdiputado Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, como el cabecilla de una presunta organización criminal que se dedicaba a la extorsión de 2 tipos de empresarios fundamentalmente: los ganaderos, a través de la intervención de su sobrino, el exdirector general de Ganadería, quien prometía anular sanciones o multas a cambio de mordidas, y a empresarios de la península que quisieran beneficiarse de la zona especial canaria. Para ello contaban con la intervención de un general retirado de la Guardia Civil y con el propio mediador, que organizaba visitas al Congreso de los Diputados, fiestas en hoteles, restaurantes de lujo y prostíbulos en la capital de España. A los empresarios extorsionados les costaba 3.500 euros al día estas fiestas. Así las cosas, los 3 investigados se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal. Bueno, a la espera efectivamente de lo que termine determinando la investigación y lo que digan los jueces en última instancia. Es realmente inmundo lo que vamos conociendo de cómo funcionaba esta gente, esta supuesta trama, Natalia. Totalmente, es una corrupción casposísima, es decir, clásica. Ya hemos visto estos elementos otras veces, ¿no? Llama la atención que, por ejemplo, que los citase la primera vez en el Congreso de los Diputados, ¿no? Para que vieran lo importante que era, ¿no? O sea, para utilizar su cargo para que esos empresarios luego pusieran esa tarifa plana que tenía, que creo que eran 5.000 euros, ¿no? Uh-huh. Después del Congreso, el siguiente escenario parece ser que eran hoteles con prostitutas y fiestas que pagaban los empresarios a cambio de supuestos tratos de favor, que por cierto tampoco cumplía. O sea, que era un corrupto encima que no satisfacía a los empresarios. En fin, a los corruptores, que tampoco nos van a dar pena. Es todo, no, ninguna pena. Sí. Ninguna pena. Había una frase de uno de ellos cuando le ponen una multa, que está en el sumario, que dice, bueno, ¿para qué vamos a pagar teniendo contactos políticos? Bueno, pues empresarios que se lo estén pensando o que estén a punto de corromperse, que sepan que no siempre sale bien y que es más, que la mayoría de las veces sale mal. Ojo con los Titos Bernis. Sí. Exacto, ojo con los Titos Bernis. Y me ha llamado la atención la juez le ha dejado en libertad provisional, pero se ha encargado de expresar que lo ha hecho en contra de su criterio, porque ella era partidaria de mandarlo a prisión a este ya exdiputado del PSOE, pero ha explicado que no lo ha hecho porque la Fiscalía no lo ha pedido. Claro. Y si la Fiscalía no lo pide, tú como juez legalmente no puedes mantener a alguien en prisión provisional. Juanma. Sí, no, yo lo único que espero es que la vinculación del Congreso de los Diputados como institución con este caso de corrupción solo sea eso, un diputado que ha querido utilizar la Cámara un poco para fardar ante los empresarios, los que le pagaban mordida, pero coincido en que el caso desde luego tiene todos los perejiles, vamos, no ha dejado ninguno fuera. Lo que a mí me extraña, ¿no? Que una trama tan extensa no se conociera antes en Canarias, ¿no? No hubiera dado la cara por algún otro sitio. Ha tenido que ser una suerte de soplón, ¿no? Al verse acorralado en otro caso el que ha comenzado a piar, por utilizar la jerga propia de estos tipejos, ¿no?
Jesús. Yo reconozco que a mí me sorprende las fechas en las que ocurre, ¿no? Porque, a ver, es probablemente una absoluta ingenuidad, ¿no? Pero uno pensaba que ya en 2021 y 2022 una trama con este tipo de actuación se lo pensarían 10 y 20 veces, no solo el diputado, sino los empresarios, ¿no? Es decir, yo pensaba que ya estábamos en un nivel, de hecho estamos mejorando en los rankings de corrupción política internacionales y demás. Pues no, en este país sigue habiendo gente, en la política y fuera de la política, en lo que apuntaba Natalia, cuidado, que no se vayan de rosita los corruptores, ¿no? Sí, es que hay instituciones que están muy libres de mirada, Jesús, ¿sabes? Los gobiernos, por supuesto, están bajo la lupa de la oposición, el Congreso, pero hay redes, ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, que están completamente alejadas de los focos de la opinión pública, incluso del periodismo. Y empresarios. Es decir, hombre, y empresarios, si no hay quien paga, no funciona ninguna trama de este tipo, ¿no? Porque si no nos quedamos siempre en eso que va cuajando de la antipolítica. Y, oiga, aparte de que se establezcan los instrumentos, los mimbres para que alguien desde la política no pueda corromperse, y eso es a base de filtros, de controles, de transparencia, etcétera, etcétera, luego hay que castigar al corruptor. Y otra política en problemas, hoy hemos sabido que el Senado va a investigar el patrimonio de la alcaldesa de Marbella, que también es senadora del PP, se llama Ángeles Muñoz. Se va a investigar por qué ocultó al Senado un incremento patrimonial brutal que tuvo en 2020, que vino porque se quedó con la mitad de una sociedad que antes era de su marido, cuando la Audiencia Nacional ya investigaba a su marido. Tanto el juez instructor como la Fiscalía le atribuyen al marido delitos de pertenencia activa a organización criminal y otro de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Ahí es nada. Ella, la alcaldesa, tiene un patrimonio de 12 millones de euros. Toda la vida dedicada a la política, con sueldo de político, que desde luego a 12 millones de euros con sueldo de político no llegas, y tiene un patrimonio de 12 millones de euros. Y con todo esto por esclarecer, el PP la ha confirmado como candidata a la reelección de Marbella. Ser Málaga, Jesús Sánchez. Ángeles Muñoz, médica y de 63 años, volverá a optar a la alcaldía de Marbella en las municipales a pesar del procesamiento de su marido y de su hijastro como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal de una supuesta red de narcotráfico, y a pesar del polémico incremento patrimonial de los últimos años. En noviembre actualizó su declaración de bienes ante el Senado tras destaparse que aumentó su participación en varias sociedades de su pareja. Además de su lujosa mansión en Benavís, la regidora suma propiedades en la Costa del Sol, en Madrid y en Suecia. La actualización de bienes la realizó coincidiendo con la investigación judicial que salpica a su familia. Esto provocó en el PSOE que saltaran todas las alarmas. Hoy han logrado que se abra una investigación para aclarar si la alcaldesa se saltó el código de conducta de las Cortes al no declarar todo su patrimonio. Eva Granados, portavoz socialista en la Cámara Alta. Entendemos que la alcaldesa Marbella, senadora por Málaga, está dentro de lo que el señor Feijóo entiende como gente de bien, y va a tener a bien venir al Senado y comparecer en la comisión y aclarar cualquier duda que podamos tener. La regidora siempre ha defendido que sus bienes proceden de su vida profesional como médico. Hoy mismo se ha mostrado tranquila con la decisión del Senado. Absolutamente ningún problema, y espero además que hagan lo mismo con el resto de los compañeros senadores, en concreto del Partido Socialista. Hay 12 que también modificaron su declaración. Ángeles Muñoz cuenta con el respaldo personal de Juanma Moreno para ser de nuevo candidata del PP en Marbella. Lo cierto es que a día de hoy no existe ninguna investigación judicial abierta contra ella. Punto y 25. Joaquín Estefanía. La aburrida democracia. Más de 4 décadas después de aquello, apenas nadie recuerda su excepcionalidad. Y sin embargo, hoy se han cumplido 42 años desde el 23 de febrero de 1981, el último golpe de Estado de la historia de España. Ahora las Fuerzas Armadas están normalizadas y reconocidas, según todas las encuestas, como una de las instituciones que mejor funciona. Su reforma estructural, abordada desde entonces, tiene su continuidad, por ejemplo, en la creación de la Unidad Militar de Emergencias, que apenas hace unos días ha dado testimonios de para lo que sirve y fue creada en las labores de rescate en el horrible terremoto de Turquía y Siria. Hay algo que no se debe difuminar en el tiempo. De aquel 23F de infausta memoria, cabe subrayar, un año más, la dignidad de 3 personas que hoy ya no están entre nosotros: el presidente Adolfo Suárez, el líder comunista Santiago Carrillo y el general Gutiérrez Mellado. Son aquellos héroes de la retirada, como los calificó Javier Cercas, siguiendo al intelectual alemán Enzensberger.
Ya hace tiempo que sabemos por la experiencia que dichoso es el país que no necesita héroes. Volvamos a la aburrida normalidad democrática. Punto y 25. Nos vamos, señores. Jesús Maraña, Natalia Junquera, Juanma Marqués, un abrazo a los tres. Un abrazo, buenas noches. Hasta mañana, familia. Descansen. Mañana desde Córdoba, Hora 25 desde Córdoba. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.